No le saques todo. Tampoco me avisó, pero nada, el cabeza. Bueno, si están todos los compañeros y las compañeras listos y listas, podemos ir empezando. Si me dan el ok desde Susan, los compañeros de Liberté, Cintia. Ok. Ok, los compañeros de CUSAM. Vamos a ver acá. Ok, bien. Cintia. Cintia, que no te veo. Esperamos un ratito a Cintia y empezamos. Un minutito y empezamos. Ok, bueno, entonces vamos a ir empezando. Les damos la bienvenida a todos los compañeros, compañeras que se conectan desde las distintas unidades del país, especialmente también a todas las personas que nos acompañan, funcionarios, funcionarias judiciales y estudiantes de Derecho y a todos los y todas que se interesaron en esta jornada que tiene una particularidad muy importante y es que va a ser el primer encuentro entre personas encarceladas y magistrados judiciales, con todo lo que ello implica. Las palabras de apertura las van a tener Alejandro Alagia y Martina Pedocchi. Una vez que ellos terminen, y les pido por favor que desactiven sus micrófonos. Por favor, las personas que tengan los micrófonos habilitados, si les pueden cerrar para que podamos escucharnos, ¿sí? Las palabras de bienvenida o las palabras de presentación van a estar a cargo de Alejandra Alagia y Martina Pedocchi. Una vez que terminen, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Cintia Herrera y ella nos va a indicar o nos va a comentar cómo va a ser la dinámica del encuentro. Le damos la bienvenida entonces a Alejandra Alagia, que es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Tenés la palabra. Gracias, Cecilia. Bueno, un saludo a todos y todas. Para mí es un honor, un privilegio ser parte de esta reunión inédita entre personas en situación de cautiverio y magistrados y magistradas y estudiantes. De modo que, bueno, ya por el mismo hecho de tratarse del primer encuentro entre personas privadas de su libertad y magistrados, bueno, esto no había ocurrido antes, es infrecuente, o por no decir
paradójico, porque en general los únicos intercambios entre presos y presas y magistrados es una relación mediada por un saber profesional y una situación ¿Qué onda? de poder. Muchísimas gracias. Junior. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Como decía, situación inédita, precisamente por el hecho de que la relación entre presos, presas y magistrados y autoridades judiciales se circunscribe a un saber profesional y jerarquizado, y esta es la primera vez que puede haber un intercambio en una situación de igualdad, es decir, intercambio de saberes. Hay un saber del prisionero y de la prisionera, hay mucha literatura histórica sobre los escritos de prisioneros y prisioneras anarquistas, experiencias, hay organizaciones aquí presentes de presos que están contando sus experiencias literarias, como en su momento fueron fundacionales la literatura de prisioneros en situación de esclavitud histórica, como Juan Manzano en Cuba, Frederick Douglass en Estados Unidos, y creo que este intercambio, esta producción, vinculada fundamentalmente a un trabajo que también tuve el honor de presentar en la Facultad de Derecho, en la UBA, es decir, un texto escrito por los mismos prisioneros en situación carcelaria. No se trataban como esas viejas literaturas de presos que escriben sus experiencias, sino un saber profesional, entre ellos porque participó un sociólogo de la Universidad de San Martín, en donde interpreta una ley de ejecución. Por primera vez hoy compite un saber profesional académico con otro tipo de saber, que es el comienzo o por lo menos la continuidad de una literatura en clave de interpretación de una ley, que eso también es inédito, ese trabajo de los compañeros de la Universidad de San Martín, dando su interpretación acerca de cómo aplicar, porque un libro que interpreta una ley es una interpretación para la praxis y para su ejecución, y por lo tanto hoy ya no hay un único saber, sino hay una pluralidad de saberes, y es muy importante, y bueno, es muy importante para la historia de los derechos humanos, que los propios presos interpretan por primera vez, hace una interpretación de las leyes que regulan la vida en cautiverio. Creemos que eso es muy importante porque, más allá de que incluso en ese texto que presentamos y que hoy seguramente van a volver a tocar, no solamente es una interpretación de normas que regulan la ejecución de la pena, sino un tema muy complejo, muy profundo, que es la imposibilidad de la resocialización. Es decir, eso es una crítica a 200 años de justificación del castigo, y creo que eso es muy importante. Es muy importante un discurso del prisionero en relación a la ejecución de la pena, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la misma institución, que es de qué se trata esta institución del castigo que se presenta como una pulsión vindicativa, pero en las normas regula una orientación encaminada hacia lo que se denominaron las ideologías de resocialización, reeducación. Paradojal o misión imposible, porque la sociedad, la idea de resocialización parte de la idea que tenemos claro lo que es una sociedad. Y todavía la idea de sociedad es un concepto en disputa. No está claro, no hay unanimidad acerca de lo que sea la sociedad, y por lo tanto la misma idea de resocialización en ese marco se vuelve paradojal. Así que bueno, para mí, con estas breves palabras,
Bueno, y agradeciendo esta invitación y el honor de abrir esta reunión, de este saber también profesional del prisionero y las prisioneras. Bueno, así que, bueno, un orgullo para nuestro país también presentar esta reunión inédita entre prisioneras y prisioneros junto a jueces y juezas y otros funcionarios y operadores judiciales. Muchas gracias, Cecilia, y un saludo a todas las personas en situación de prisión. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. El honor es nuestro, Alejandro. Ahora la palabra la va a tener Martina Pedocchi, es doctora en Ciencias Sociales, docente en contexto de encierro, con una amplia experiencia en la coordinación del Centro Universitario San Martín. Martina, tenés la palabra, compañera, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, también un gusto estar acá en este encuentro, una alegría enorme. Alejandro, muchas gracias, un placer escucharte. Bueno, voy a ser muy breve porque también es una jornada que tiene un montón de expositores y ejes de debate que son relevantes, así que unas pequeñas palabras de presentación. Yo soy una de las directoras de la publicación junto a Felipe Lamas de la Ley de Ejecución comentada por personas privadas de libertad, un libro que hacía referencia recién Alejandro. Y bueno, un poco la mayoría quizás ya sabe, pero esta publicación se generó en un taller de Sociología del Derecho en el Centro Universitario San Martín, que es un centro de la Universidad Nacional de San Martín que funciona en la unidad penitenciaria número 48. Y bueno, después de varios años de debate, digamos que generamos esta publicación, tiene como mucho que ver con la historia de CUSAM y muchas discusiones que se han dado por las personas privadas de libertad y distintos actores que circulan por CUSAM. Y bueno, lo que nosotros sentíamos es que las personas privadas de libertad tienen un saber enorme, muchos conocimientos, pero lo que faltaba es como darle valor a esa voz. O sea, lo que junto con los compañeros y compañeras de CUSAM lo que buscamos es construir un saber autorizado, que las personas privadas de libertad puedan estar a la par. Si vamos a hablar de reforma del sistema penitenciario, también pensamos que los que están privados de libertad también se necesita prepararse, organizarse, o sea, para que esa voz sea autorizada y pueda estar a la par, como ahora, de tener conversaciones con magistrados y personas, funcionarios del sistema judicial. Entonces, bueno, parte de este trabajo que hemos hecho con los compañeros de CUSAM es buscar justamente esto. Entonces, este encuentro es un logro para nuestra grupalidad. Y bueno, en este trayecto nos hemos encontrado con Cooperativa Liberté, con Pabellón 4, organizaciones que también tienen su propio recorrido y que han construido su propia voz a través de también un trabajo muy relevante, así que es como un placer primero encontrar en distintas cárceles agrupaciones que están construyendo un saber muy relevante, y encontrarnos en este momento nos parece fundamental. Nosotros como una parte de construcción lo que hicimos es generar lo que se llama el Círculo de Estudios sobre Reforma Penitenciaria, que quizás algunos lo han visto, es lo que nos nuclea, sobre todo está conformado por estudiantes, por estudiantes y graduados de CUSAM, son los que dirigen el Círculo de Estudios sobre la Reforma Penitenciaria, pero pretende ser un espacio abierto, con docentes, magistrados. Entonces, bueno, es como que ese espacio nos permite también generar debates y bueno, es como lo que nos ordena un poco. Simplemente también, digamos, que lo que queremos lograr también de este encuentro es que sea como un comienzo para trabajar juntos, no quedarse, también eso está en el libro, en el espíritu del libro, no solo
denunciar, o sea, visibilizar lo que sucede dentro de las cárceles nos parece fundamental, pero no solo quedarnos en la denuncia y señalar, sino también poder proponer propuestas y ponerlas en el debate y ver los distintos puntos de vista. Nos parece que la reforma del sistema penitenciario es necesaria y que prepararnos para que se dé tiene que tener las múltiples miradas y bueno, y que cada uno desde su rol pueda tener una participación y hacerse cargo de la responsabilidad que le toca a cada uno, pero también pensar el problema desde la sociedad en su conjunto, digamos, como que pensamos que la cárcel como parte del conjunto social y que también estos debates vayan tomando un estado público y sobre todo esto, que se le dé lugar a las personas que están privadas de libertad, que se están preparando, que están estudiando, no solo como receptores de las políticas que se generan por fuera, sino como actores activos. Así que, bueno, ese sobre todo es el espíritu y bueno, le voy a dar la palabra y después continuamos la charla. Gracias, Martina. Quiero aclararles que los micrófonos están abiertos porque la dinámica consiste en esto, que van a poder levantar la mano y poder tomar la voz. Por eso dejamos los micrófonos abiertos y pedimos, por favor, mucha prudencia en tenerlos apagados para que podamos escucharnos, salvo cuando quieran hablar y puedan levantar la mano. Ahora le vamos a dar la palabra a Cintia Herrera, que es la compañera que nos va a indicar cómo va a ser la dinámica del encuentro, y por suerte pudo conectarse porque había perdido la señal de Wi-Fi, así que gracias, Cintia. Le damos la palabra a Cintia, gracias. Gracias, Ceci. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Herrera, me encuentro alojada en la unidad 54 del régimen semiabierto de Florencio Varela. Bueno, nuevamente la bienvenida a todos en este espacio creado por personas privadas de la libertad y gracias al acompañamiento de Cecilia, de Sergio. Hoy voy a tratar de ser un poquito de breve para contarles cómo va a ser la temática de este encuentro. Serán 4 ejes fabulosos en los cuales tendrán 20 minutos por eje. Tendrán que levantar, como dijo Ceci, la mano cada participante en el momento que quiera exponer y después el ida y vuelta con los funcionarios y las funcionarias que estén presentes. El primer eje va a estar destinado al régimen de tratamiento, contrastes entre la visión de los magistrados y de los detenidos. Lo hará el Centro Universitario de la Unidad 54 de San Martín, lo coordinarán los compañeros Abel Díaz, Emanuel Lopera, Víctor González, Andrés Quintana y Dalma Luna de CUSAN. El segundo eje será control judicial de la pena, contrastes entre la visión de los magistrados y de los detenidos. Coordinarán los compañeros Nicolás Almeida, Francisco Bus, Julio Tim, Jorge Rivas, del pabellón 4, unidad 23 de Florencio Varela. El tercer eje se tratará de burocracias y escasez, propuestas concretas. Expondrán los compañeros Carlos Gastón Tótaro, Diego Villalba, Matías Tótaro, Maximiliano Corredera, Legato, Juan Ledechinia y Carlos Flores, de Libertad, unidad carcelaria número 50 de Batam. Y como último eje nos queda la prisión mediática y política de las decisiones judiciales sobre la progresividad. Expondrán y coordinarán los compañeros Jorge Carrera, Rodríguez Casiñami, Matías Rodríguez y Marcos Ocampo de CUSAN, el Centro Universitario de la Unidad 48 de San Martín. Bueno, la temática sería darle una ida y vuelta entre los expositores mediante el diálogo y luego darle el lugar, se le cederá la palabra a los funcionarios y funcionarias que hoy estarán en este día, ¿sí? Y para finalizar y dar un balance general, el señor especialista en Derecho Penal y profesor adjunto interino de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires, y el señor Tejerina, licenciado
en sociología y docente en contexto de encierro, ¿sí? Las palabras finales estarán destinadas a la señora Vilma Biseglia, jueza nacional de ejecución penal, y los dejo ahora para que comiencen los compañeros. Gracias, Cintia. Los compañeros de CUSAM, por favor, tienen la palabra. Bueno, le damos las buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Agradecemos, estamos muy agradecidos por este encuentro. Saludamos a todos y bueno, para nosotros también es un honor compartir esto con todos los compañeros que están en la misma lucha, que es la transformación de este sistema, y que para eso estamos acá. Así que para ir empezando, nosotros estamos a cargo del eje de tratamiento, y un poco esta dinámica que va a ser este seminario en el que estamos haciendo, la pregunta la vamos a empezar a hacer nosotros, a los señores invitados. Algunos de ellos nos puedan responder, en la visión de ellos, qué es el tratamiento penitenciario para ellos. Un poco queríamos hacer esta forma de diálogo, porque nos parece que esta temática debe tener la visión de todos los que estamos, y nos parece fundamental empezar con la mirada de los magistrados. No sé si me escuchan bien, pero nos gustaría a quien esté coordinando que le dé la palabra a algún magistrado que nos pueda decir en su visión qué es el tratamiento penitenciario. Muchas gracias. Sergio Delgado tiene la palabra. Sergio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En mi opinión, el tratamiento penitenciario tenemos que entender que tiene que apoyarse en dos aspectos fundamentales: el trabajo y la educación, la capacitación laboral y la capacitación educativa, el completar niveles de estudio. Son las dos herramientas que surgen de los instrumentos internacionales, son los dos temas fundamentales que afectan a la mayoría de la población carcelaria, que está afectada por condiciones de vulnerabilidad signadas precisamente por la falta de haber completado niveles de estudio, la falta de haber conseguido oportunidades laborales. Si se aprovechara ese tiempo para eso está estudiado hace mucho tiempo, claramente se reduce la tasa de reincidencia, se logra alguna posibilidad de reinserción social. Es lo que no ocurre, lamentablemente. Es el proyecto que la ley trae, la propuesta de la ley es esa, y es lo que debería cumplirse. Es lo que está fracasando en la ejecución. ¿Algún otro magistrado que quiera responder? María Jimena Monsalve tiene levantada la palabra. Jimena, podés habilitar tu micrófono. Gracias, Cecilia. No, solo completar que la palabra tratamiento es una palabra que ya no deberíamos usar nunca más. Es un resabio de algo histórico que tenía que ver con entender que había ciertos problemas en las personas que cometían delito y había que tratarlas casi como si fueran enfermos. Es una palabra que ya deberíamos haber eliminado. Lo interesante es pensar en sistemas que sirvan para restituir los derechos, ¿no es cierto? Sabemos que en las historias de vida hubo dificultades, no se ha logrado llegar a una terminalidad educativa, como decía recién Sergio, dificultades de integración laboral. Bueno, ya deberíamos sacar esa palabra y trabajar en herramientas para lograr la integración social, herramientas para superar esa situación de conflicto que apareció en la vida de las personas que entraron en esta dinámica del sistema penal. La deberíamos eliminar. Esa es mi consideración. Y también decir que estoy a favor de todo lo que sea voluntario, ¿no? Porque cada persona también tiene que tener este derecho a poder elegir qué cosas quiere hacer y qué cosas no quiere hacer, para qué cosas tiene talento y para qué cosas no. Entonces, fijar una cantidad de objetivos, a lo mejor, de cosas que hay que hacer para lograr avanzar en un régimen, me parece que no tiene tanto sentido como trabajar la voluntariedad y que la persona pueda elegir y que esas elecciones sean válidas, ¿no?
Creo que hacia eso deberíamos apuntar mucho mejor en el futuro. No sé si hay alguien más que quiera responder o decir alguna palabra referente Sí, de los sí, magistrados. hay alguien más, Abel. Ahí la tenemos a la doctora Vilma Biseglia. Tiene la palabra. Bueno, gracias. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los presentes. Después, más adelante, me toca, digamos, formalmente una intervención. Pero quería decir que desde mi punto de vista, y completando un poco lo que están diciendo los colegas que me preceden, es que el tratamiento no es una pretensión del Estado, si se quiere, del Estado punitivo, aislada del resto de la sociedad, sino que es parte de toda la problemática social y política criminal que tenemos dentro de la sociedad. Por lo tanto, si pensamos en educación y trabajo, y sobre todo también el tema salud, que es una carencia muy grande, que se verifica en las personas privadas de la libertad, con problemáticas extras vinculadas al consumo, etcétera, a veces consumo dual. Si nosotros pensamos que toda esa problemática puede ser abordada únicamente en una isla como es la cárcel, me parece que nos equivocamos. Lo que tenemos que visualizar es una problemática social que tenemos y pensar todas las estrategias no para la cárcel, digamos, intrasistémicas, si se quiere, sino al contrario, pensarlas en forma global, pensarlas como política económica, como política social, como política laboral, en donde no solamente quedan incluidos las personas privadas de la libertad con todos los déficits y toda la problemática que tienen una vez que recuperan justamente la libertad, sino también pensar en las familias que son las que contienen, las que reciben, en las mujeres de esas familias, que generalmente llevan adelante tareas de cuidado. Hay una serie de situaciones, digamos, que acompañan ese tratamiento. El tratamiento no es una intervención aislada del Estado. Tenemos que visualizarla como parte entonces de esa política criminal que creo que debería diseñarse desde acá también. Gracias. No sé, Sergio, si hay alguien más. Sí, Agustina Gil Belloni. Gracias, Sergio. ¿Me escuchan? Porque estoy con algunos problemas de conexión, así que desde ya les pido disculpas y les agradezco el espacio. Hace poquito tuvimos el Congreso de Ejecución Penal en la Facultad de Derecho, que en esta oportunidad fue virtual. Están los links en la página, y me gustaría quizás pensar la idea del tratamiento desde uno de los ejes que vimos en el Congreso, que tiene que ver con quizás pensar qué es lo que están necesitando ustedes. Yo sé que la pregunta fue hacia nosotros, pero a cuestiones de trabajo, de estudio, como decía Sergio Delgado, de salud, como incluía Vilma, pensar el tratamiento primero desde la privación de derechos o la restitución de derechos que pueda tener lugar en ustedes. Es decir, de qué derechos han sido privados ustedes y cómo los podemos restituir, y entonces involucrar en el tratamiento también esas faltas de herramientas que ustedes sientan individualmente y voluntariamente, como decían Jimena, que están pudiendo necesitar, como ese doble análisis. Pensar primero en la restitución de derechos, o sea, en esos derechos que ustedes han sentido que se han vulnerado y hasta el momento en el que están ahora pasando por esta situación de encierro. Y qué perspectivas podemos pensar para que a futuro esos derechos estén restablecidos, y coordinarlo con un tratamiento que les pueda brindar esas herramientas, tratamiento entendido, como dijo Jimena, ¿no? Desde una voluntariedad
y desmembrando esta palabra que quizás podemos usar otra, no tratamiento, sino herramientas. ¿Qué herramientas pueden estar necesitando para que ustedes tengan una restitución de esos derechos, una reparación de los derechos que tuvieron vulnerados, y de qué manera entonces hacer efectivas estas herramientas? Bien, muchísimas gracias, Agustina. Abel, por favor, tomen nota de eso y como para ir respondiendo. Y le vamos a dar paso a una persona más, un conjunto de personas por lo que veo, que acaban de levantar la mano, que son los estudiantes. Están logueados como estudiantes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, somos un conjunto de estudiantes de la universidad, en la unidad 19 de Saavedra. Estaba escuchando las diferentes opiniones. Desde la práctica, lo que me gustaría aportar como idea es que veo que las políticas, o desde los discursos, al menos se ampara, si bien de difícil de realización, pero sí se ha amparado la promoción de ampliación de los establecimientos carcelarios. Y en cuanto al tratamiento, eso tiene un gran efecto, porque lo que hemos visto es que se masifica a las personas en los establecimientos grandes, y en el mundo, cuando vemos derecho comparado, y sobre todo cuando podemos establecer esas conexiones o diferencias que podemos ver, y similitudes con diferentes sistemas de ejecución penal en otros países que han tenido mejor éxito, vemos que los sistemas que han progresado y han tenido resultados en algunos más que excelentes, aunque disten de nuestro país, vemos que la masificación ha producido justamente eso, una masa anómala en la cual es imposible dar tratamiento, o le podemos buscar otro término, como dijo la señora. Pero lo cierto es que la individualización de la persona y aquel resguardo que hace la ley de la personalidad, me parece que sí funciona en el caso de que se activen los mecanismos de funcionamiento. Todas esas coberturas y los derechos que se han visto, que es en relación a la aportación que hizo la señora recién, en cuanto a esos derechos que vemos que han sido vulnerados. Cuando los detenidos han hecho algún reclamo ante algún estrado judicial, más de una vez se confronta justamente la ejecución penal. Ahí está Roberto. Justamente con las decisiones jurisdiccionales se confrontan el accionar de la institución y el accionar, o por lo menos lo que declaran los detenidos. En esa masificación todo ese control judicial se pierde. Me parece perfecto que se haya iniciado desde la charla, desde cuando se dijo que tiene que primar el control judicial, y si la jurisdicción falla en ello, no puede haber ni siquiera casi tratamiento, porque si se deja en manos administrativas lo que la ley puso en manos del juez, la verdad que nos encontramos en una isla, como escuché también recién, me parece adecuado el término, y sinceramente cualquier propuesta fracasa justamente por la masificación. Repito, cuando vemos que en algún derecho comparado vemos que han tenido éxito, cuando se ha desmembrado a las grandes instituciones justamente por falta de éxito en su meta, vemos que nosotros navegamos a contracorriente como país. Quiero dejar este planteamiento y escuchar qué es lo que se nos dice. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a mí, perdón, ante todo, llegué un poquito tarde, soy Sergio Quirolo, me acabo de bajar del avión más o menos. Yo voy a tener ahí un poco la antipática tarea de ser quien coordina y quien limite un poco los tiempos. Quería avisar que faltan 5 minutos para terminar este eje, y por ende le quería ceder la palabra a los muchachos de USAM. Nosotros, bueno, como todos saben, tenemos una mirada muy crítica de lo que refiere al tratamiento. Para nosotros el tratamiento, como para muchos de ustedes que están ahí, que también concebimos el tratamiento como una gran ficción de lo que en la realidad pasa, ¿no? En la provincia de Buenos Aires nos toca pasar por la situación de que, por ejemplo, lo que refiere a tratamiento, el tratamiento arranca exigiendo que haya una junta de admisión y seguimiento en donde se individualice el tratamiento para cada persona. Entonces, para ir empezando, eso no se
cumple ninguna unidad penitenciaria. Nadie tiene un tratamiento individualizado y mucho menos acorde a las características de cada persona, ¿no? Y a las necesidades de cada persona. O sea que creo que en general todos estamos de acuerdo que el tratamiento no existe, que el tratamiento es una ficción y que bueno, se trata de hacer lo que se puede. Nosotros tenemos la idea del tratamiento, de salir de la idea del tratamiento, como decimos en el libro, y de que sea el derecho de garantizar derechos, ¿no? De restituir derechos. El tema que nosotros acá nos vamos a encontrar, y por suerte tenemos gente muy en línea a lo que todos pensamos, y la verdad que a mí me hubiera gustado tener a alguien enfrente que me diga la verdad de lo que no digo que con esto no los compañeros que preceden no hayan dicho la verdad, sino digo, tener gente que piensa de verdad de otra manera, porque nosotros lo que vivimos diariamente en la cárcel, lo que nos encontramos, no lo podemos discutir con los magistrados que piensan de esa manera, ¿no? Acá tenemos magistrados que han dicho cosas en las cuales nosotros estamos muy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo y todos estamos en esta lucha, ¿no? Hoy nos hubiera gustado por ahí tener algún contrapunto con alguna persona, por lo menos algún debate con alguna persona que cree que realmente el tratamiento existe, ¿no? Entonces, ya que estemos todos de acuerdo que ese tratamiento no existe, es bueno para todos nosotros que queremos construir otra cosa, ¿no? Y bueno, pero la realidad es que tenemos que seguir luchando y creo que nosotros pensamos que el tratamiento no existe, que hay que restituir derechos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros diseñamos alguna manera para que ocurra, para que exista una reforma? ¿Cómo, desde este lugar tratamos de construir consenso para eso y por eso estamos acá, ¿no? Y por eso está bueno el cruce de opiniones, tenemos muy poco tiempo. A nosotros nos hubiera gustado debatir con alguien que después que lo digan las resoluciones, ¿no? Que las resoluciones judiciales se digan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos resoluciones que nos echan la culpa a nosotros de todo lo que es el déficit del Estado, ¿no? Del Estado ausente, la culpa, nosotros tenemos la culpa de que no haya sanidad, de que no haya trabajo, de que no haya educación, de que el tratamiento sea ficticio. Todavía hoy estamos peleando con informes que dicen que no trabajamos y no estudiamos y cuando en realidad lo hacemos. Seguimos peleando contra la estructura que tiene el sistema judicial y el sistema penitenciario que nos juega todo el tiempo en contra y que tiene las cárceles explotadas y que encima con esta construcción de 12.000 plazas nuevas nos gustaría saber cuál sería el tratamiento, cuál sería la herramienta que van a utilizar, ¿no? Ya que se entiende que esto es obsoleto y que está agotado. Digo, utilizar este espacio para tratar de construir algo de eso, ¿no? Para poder, y los seminarios que queden, para poder tratar de construir algo como que sirva para transformar en realidad. La verdad que todas las propuestas son bienvenidas y bueno, le damos la palabra acá a los compañeros que también quieren decir algo con respecto al tratamiento. Pero la verdad que me hubiera gustado tener algún contrapunto con gente que piense un poco diferente a como pensamos nosotros. Compañeros. Bueno, lo que podemos decir, el tratamiento que se le pretende, donde se pretende tratar a una persona, no se respeta en lo absoluto del inicio de que uno ingresa a una institución penitenciaria, como debería ser conocer los derechos o una cartilla donde nosotros podamos conocer cuáles son nuestros derechos y lo que nosotros podemos hacer como personas dentro del espacio. Ni siquiera se respeta eso, donde nosotros tenemos la facultad de saber qué podemos hacer y qué va en contra del sistema. Ni siquiera recibimos una junta de admisión, no tenemos un seguimiento. Al momento de que te hagan un informe criminológico, lo hace un psicólogo en 5 o 10 minutos, como si te hubiese tratado con el largo de tu condena, o no hay ningún tipo de tratamiento. Eso es lo que cuestionamos al sistema. Y después en esa tirada de informe que hacen, donde muchas veces vamos a parar, por ejemplo, en lo que es la plaza educativa. Por favor, vayan redondeando. Bueno,
recibimos propuestas, pero en realidad lo que nosotros queremos apuntar es que no se cumple nada de lo que estaría en la ley de ejecución, en el tratamiento de los internos. Así que es una propuesta que dejamos abierta a todos los compañeros para hacer una posible sugerencia. Recibimos sugerencias. Muchas gracias. Por lo menos si querés pasar el otro eje, así vamos avanzando con el tiempo, Sergio. Buenísimo. Cintia, tiene la palabra. Bien, vamos con el segundo eje, que lo coordinarán nuestros compañeros Nicolás Almeida, Francisco Bus, Julio Tin y Jorge Rivas, del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Sí, será control judicial de la pena, contrastes ante la visión de los magistrados y los detenidos. Adelante, compañeros. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás. Soy uno de los coordinadores del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Y bueno, nuestra parte sería abordar la cuestión del control, no solo de la pena, sino de los mecanismos de ejecución de la pena que siguen siendo estos de tratamiento, de régimen de tratamiento, y también coincidimos en el tipo de perspectiva que aborda el tratamiento de una manera errónea. Y bueno, quisiera leerles un poco algo que redactamos como para no irnos por las ramas. Esto dice así: en el libro de ejecución de la pena, comentado por personas privadas de la libertad, se establece como propuesta principal abandonar la idea vigente empleada para alcanzar una transformación en el comportamiento de los individuos, concebida como régimen de tratamiento, para pasar a conferirle una significación más precisa y acorde a lo que se pretende con el sistema penal en cuestión. La ley de ejecución penal supone un tratamiento individualizado en su teoría, pero en la práctica condiciona y limita el análisis de los problemas principales que reproducen la violencia en la sociedad, y lejos está de atender a las necesidades básicas de los individuos como interés fundamental para luego adentrarse en el proceso resocializador, tal como le indica el actual reglamento. La inexistencia de controladores en el relevamiento de datos y circunstancias personales de los presos arrojan siempre una realidad viciada sobre los despachos judiciales, incidiendo en resoluciones que distan de afectar puntualmente entre los padecimientos o conflictos y las formas de solucionarlos. En este punto creo que coincidimos con lo que estaban diciendo hoy los muchachos de que cuando se libra un tipo de control que es necesario, creo que fundamental, indispensable, para poder alcanzar el objetivo del tratamiento, cuando se libra a tareas administrativas que a su vez están en manos de un servicio penitenciario que carece no solo de personal, sino de los conocimientos para llevar adelante esto. Creemos que no va hacia ningún lado, no va hacia ninguna dirección, ni esta ni cualquier otra propuesta que se pueda proponer si quienes están a cargo de controlarlo no lo hacen. Eso como primer punto. Después, la atención a las necesidades básicas. Digo, cuando pensamos en el tratamiento individualizado, uno debería, por el desarrollo de la ley, pensaría que se trata de atender a las cuestiones que a uno lo han traído a este lugar, o por lo menos intentar torcer ese destino del que viene y fundar algo distinto para el que va, para el que vuelve. Hoy, como decía la señora Vilma, es una problemática social, no es que es un problema meramente de penitenciario, ni de delincuentes, ni que se ocupe el Ministerio de Justicia, sino que es un problema social que implica a todos, de una sociedad de la que venimos,
de la que no fuimos parte, por eso también criticamos mucho la idea de reinserción social, porque de hecho justamente por no ser parte de una sociedad y de los beneficios que ella debería proveernos, creo que reinserción sería como un poco el doblemente vulgar, ¿no? Pero bueno, apoyándonos en ese eje, para no profundizar tanto, creemos que es indispensable que se conozca a los privados de libertad, que se conozca a los pibes que están en los pabellones, pero en pabellones comunes, porque a veces vemos recorridas que van a un pabellón que es literario, a otro pabellón que están haciendo otra cosa, pero por ahí a pabellones de población o pabellones que no están esperando visitas, que no se les avisa que va a ir visita, no acuden. O sea, acuden, son 2 minutos, se sacan una foto y se van. Y quizá ese sea un punto importante, la participación de quienes tienen que controlar en realidad que se cumplan estos derechos fundamentales. Creo que ahí está el papel más importante, y no solo con la ley de ejecución vigente, sino con cualquier propuesta que se ponga en marcha. Bueno, y eso por un lado, digo, en eso en conformidad con lo que estaban diciendo los muchachos. Sí, sigo diciendo, para garantizar el acceso a los derechos fundamentales, asistencia médica, educación, capacitación profesional, entre otras, consideramos indispensable que los jueces ingresen a los pabellones comunes y conozcan a las personas, lo que hacen, a lo que pueden acceder y a lo que no en las unidades donde se encuentran, y ampliar las referencias que de ellos se tengan. Bueno, esto es lo que estaba diciendo recién un poco, de que por ahí uno lo que tiene a su disposición son por ahí talleres o pequeñas cositas que no figuran nunca. O sea, los jueces no se enteran de lo que hacemos día a día, del esfuerzo que ponemos. Incluso doy el ejemplo referencial de Pabellón 4. Acá tenemos talleres que no son reconocidos ni públicamente, ni por funcionarios, ni por ministerios, ni de nada. Hace 12 años que venimos haciendo esto. Y acá hay un esfuerzo que parte de la voluntad propia de los pibes, que quieren romper ese círculo vicioso en el que se reproduce no solo la violencia, sino la pobreza, el analfabetismo, se agravan las condiciones de salud, y todo eso no tiene un control, si bien es como hoy decíamos. Hoy decía quien tomó la posta en la respuesta principal de los funcionarios, Sergio Delgado, que la ejecución... Nicolás, sí. por favor, vayamos redondeando. Sí, perdón. Que la ejecución se basa en unos principios de estudio, de capacitación y demás, para poder torcer algún destino, digo, pero eso está quedando en manos de un servicio penitenciario, y siempre la realidad va a estar viciada cuando llegue a los jueces, que no se involucran. Digo, esta es mi opinión, y tengo como respuesta principal preguntarles a los magistrados de quiénes son quienes se tienen que ocupar del control de que estos beneficios o derechos fundamentales se cumplan. Eso es un primer paso. Y segundo, si se puede instrumentar la tecnología para subsanar las carencias estructurales e institucionales que presenta el sistema penitenciario, para potenciar el desarrollo personal de cada individuo y controlar que esos derechos fundamentales sean alcanzados. Creo que también es una propuesta de Cusán, que está explícita en la interpretación de la ley, del Código Procesal. Y bueno, nada, yo creo desde mi opinión que sería interesante poder administrar. Doy un ejemplo cortito y termino. Acá hay un muchacho que está saliendo de transitoria hace más de un año, y tuvo por medio de su teléfono celular, que ahora, o sea, tiene una propiedad, ahora se sabe de quién es ese teléfono, tuvo reuniones con juezas, con su abogado, con psicólogos, con asistentes sociales, digo, y todo desde su celda con su celular. Digo, pero bueno, nada, pregunto si se puede instrumentar en la praxis de cualquier otra alternativa. Bueno, gracias.
Jimena Monsalve tiene levantada la mano. Jimena, podés habilitar tu micrófono. Ahí está, gracias. Sí. No, quería responderle algo a Nicolás. Mira, Nicolás, yo creo que el gran error que se comete en el momento en el que hay que juzgar o decidir sobre cada caso es no evaluar cuáles son las posibilidades que la persona tenía para llevar adelante esos objetivos, o esos objetivos tan pretenciosos y tan elevados, ¿no es cierto?, que se intentan, y la realidad es que hay una gran heterogeneidad. En cada lugar, en cada espacio de detención de alguien, hay ciertas carencias y otros aciertos a lo mejor, y eso no es homogéneo. Entonces, ¿qué ocurre? En la cantidad de casos que se resuelven, a veces está bastante invisibilizado esta información de qué posibilidades tenía la persona de acceder a educación reales, no ficticias, qué posibilidades reales tenía de acceder a trabajo, qué posibilidades reales tenía de, por ejemplo, acceder al área de psicología. Si nosotros cuando resolvemos no conocemos realmente cuáles son las posibilidades de ese lugar, y esto lo separo del trabajo de los organismos de monitoreo, porque en la República Argentina hay 13 organismos validados de monitoreo para el control específicamente de los espacios, y de las situaciones que se deben dar y de las vulneraciones de derechos. Nosotros tenemos una doble función. Tenemos que, por un lado, conocer qué situación se da en cada establecimiento carcelario, y por otro lado resolver los casos. Entonces a mí me parece que esto es un problema de sinceramiento, o diría casi sincericidio. O sea, nosotros tenemos que poder decir, a ver, señor, ¿cuándo le ofrecieron el acceso a educación? ¿Cuántas veces podía ir a tener su clase? Y eso para mí se puede trabajar desde las intervenciones intensivas que uno puede hacer en cada establecimiento carcelario. Esa por lo menos es la forma que yo tengo de trabajar. Esto no es, no podemos seguir haciendo como sí. Y si nosotros queremos estandarizar, lamentablemente vamos a juzgar mal, vamos a resolver mal. Tenemos que asumir las limitaciones. Y ahí aparece herramientas como la compensación, por ejemplo, de la que seguramente ustedes han escuchado mucho hablar. Aparecen herramientas de lo que los jueces podemos echar mano. Y me preocupa mucho, y con esto cierro, también el rol del Ministerio Público Fiscal, que tiene que estar, realmente tiene que conocer en profundidad qué es lo que ocurre, para saber qué es lo que peticiona, y para saber qué decide si quiere mantener a una persona encarcelada o no. Y yo no siento que haya un involucramiento profundo del órgano acusado. Entonces ahí me parece que también hay que trabajar para que se logren resultados más justos, ¿no? Y veo que hay compañeros que están levantando la mano. Gracias, Nicolás, muy interesante tu intervención. Gracias por responder. Lo último de esto, es justamente eso. La tecnología, para mí, 200%. Eso me olvidé de decirte. Tiene que estar. Facultativa. Y hay muchos pibes que estamos cursando la facultad por medio de herramientas, digo, pero también el juez necesita conocer o sea, las vidas que tiene en sus manos. Eso digo. Perfecto, yo no Nicolás. conozco mi juez y creo que lo mucho sucede lo mismo. Sí, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Tiene la palabra Sergio Delgado. Gracias. Mira, yo creo que el control judicial tiene que ser ejercido por todos los jueces con competencia penal y también por los fiscales y los defensores, claramente, ¿no? Pero hay un problema estructural en esto, que es que el Código Procesal Penal vigente en Nación suprimió toda la regulación de las visitas de cárceles. Esto estaba previsto específicamente en el viejo Código Barrio y se suprimió. Y quienes tienen que reglamentar esto a nivel federal no lo han hecho. Entonces no tenemos esa regulación porque la Corte Suprema se pelea con el Consejo de la Magistratura sobre quién tiene la superintendencia y la capacidad de dictar reglamentos. Cada vez que dicta un reglamento el Consejo, la Corte lo declara inconstitucional y la Corte es incapaz de regular este tema. Lamentablemente no lo reguló bien, por lo menos desde el punto de vista del ejercicio de la superintendencia. Recientemente la Corte, en cambio, volvió a decir que está vigente el fallo Berbisky,
que es posiblemente su mejor contribución en muchos años a el control de lo que pasa en las cárceles. Y el fallo Berbisky, al decir que estaba vigente, le da una instrucción a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que ya había organizado, a partir del fallo original Berbisky, un sistema de monitoreo que funcionó bastante bien unos años, no sé cómo estará funcionando ahora en la provincia de Buenos Aires, pero que preveía la organización, la distribución de tareas, el compartir los informes entre los distintos funcionarios judiciales y la involucración de todos los jueces con competencia penal, no solo de los jueces de ejecución. Esto mismo a nivel federal es lo que está haciendo falta claramente para garantizar esto. No hay tampoco una regulación que diga cuántas veces por mes, cuántas veces por semana tienen que ir un juez a la cárcel. Y además a nivel federal hay otro problema, que es que las cárceles federales están repartidas por todo el país, lo que hace que sea un disparate pensar en visitas periódicas de los jueces a las cárceles, porque nada más que viajar al interior ya lleva un día de viaje, y organizarse para una visita hay que hacerla en 2 o 3 días de visita cada uno de esos viajes, y cada uno de esos viajes al interior implica no despachar el propio juzgado durante 3 o 4 días, que recarga a los demás jueces con trabajo, o que obliga cuando uno vuelve a encontrarse con mesas llenas de papeles que parecen, bueno, ahora no se van a encontrar mesas con papeles, se van a encontrar despachos electrónicos, pero la cantidad de trabajo que se acumula en 2 o 3 días en un juzgado de ejecución es impresionante. Que no participen los jueces de instrucción, los jueces de tribunales orales del control de lo que pasa en la cárcel, cuando más de la mitad de la población carcelaria está a su disposición y no a disposición de los jueces de ejecución, es un grave error. El monitoreo, hay muchos organismos de control y no está funcionando adecuadamente. No se logra que las normas que se dictaron, que permitían, por ejemplo, que los órganos provinciales controlaran los ámbitos federales, que los ámbitos federales controlaran los... Eso no se cumple, no se los deja ingresar. La Procuración Nacional va a las cárceles de Córdoba, no puede entrar. Va a las de la provincia de Buenos Aires, a veces entra, a veces no puede entrar. Y esto requiere algún tipo de instrumentación para lograr hacerlo efectivo. Respecto de la tecnología, la pandemia ayudó a socializarla. Fue una muy buena iniciativa la de permitir los celulares. Yo creo que también se debe a Mario Juliano el haberlo impulsado en la provincia de Buenos Aires, y que eso se haya regulado y que haya funcionado adecuadamente es fantástico. Como contaba recién un muchacho, le está permitiendo estudiar la carrera universitaria a través del contacto electrónico. Bueno, que esto no se permita es absurdo. Cuando fui al último congreso de la Asociación Internacional de Prisiones, que organizó el propio Servicio Penitenciario Federal, había stands donde mostraban los aparatos electrónicos diseñados especialmente para el uso en las cárceles. O sea, eso existe en otras partes del mundo, y se muestra, acá en Buenos Aires se hizo ese congreso, y se mostraba como un gran avance, y mientras tanto el Servicio Penitenciario en medio de la pandemia no autorizó el ingreso de medios electrónicos para la comunicación de los internos. Y la verdad que muchos jueces se opusieron a esto porque consideran que pone en riesgo la seguridad de todos. Sergio, disculpe la antipatía, pero por favor vaya cerrando. Con eso termino, gracias. Bueno, gracias a usted. Gustavo Plat, lo había visto que levantó la mano. Voy a ser muy breve. 3 consignas, básicamente. Hablamos mucho del control judicial, hablamos mucho del monitoreo. Creemos que eso es la gestión de las cárceles. No, la gestión de las cárceles es de la administración penitenciaria. Queremos que haya algo que suceda bien en la cárcel, enfoquemos en la administración penitenciaria. El control judicial, la verdad, cuando llega el control judicial es tarde, probablemente no sirve, y más para las cuestiones administrativas. Sepan que darle más tareas a los jueces, en este caso, es inútil, es una pérdida de tiempo. Y pensar que los jueces, además, son más idóneos que quienes ejerzan la función penitenciaria, es todavía más absurdo. No es así, no es necesariamente así al menos. Habrá excepciones, habrá buenas voluntades, pero sepan que el Poder Judicial normalmente tiene poco para aportar. Si queremos que suceda algo mejor en las cárceles, enfoquemos en la administración penitenciaria. Rescato otro punto. Las contiendas, las controversias debemos procurar que sucedan con el Ministerio Público Fiscal. Que los jueces no tengan esta doble cara de miro lo que sucede en la cárcel mal, como acabo de decir, y además resuelvo los casos. Que solamente resuelvan los casos.
que sea la contienda con el Ministerio Público. Si no nos conforma algo de lo que sucede en la administración, lo discutimos con el fiscal. Y si no estamos de acuerdo con el fiscal, vamos a un juez que se va a enterar por nosotros o por el fiscal de los hechos del caso. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Bueno, por último, le doy la palabra a Vilma. Bueno, gracias de nuevo. Yo voy a disentir un poquito ahí con Gustavo Plat, porque esto de darle todo el poder a los fiscales tampoco me parece correcto, pero bueno, yo creo que los fiscales, los jueces y los defensores somos finalmente un estamento judicial. Y de lo que están hablando Nicolás y el resto es del acceso a la justicia, en síntesis, que activa la intervención de los tres. Me parece que sí pongo énfasis, digamos, en el tema de la posibilidad de poder conectarse en forma electrónica, remota, etc. Hay muchos países que ya han hecho la experiencia de tener celulares, como en la provincia de Buenos Aires, incluso algunos como Chile, Paraguay, etcétera, o sea, cercanos, otros más lejanos en Europa, etcétera, y lo han hecho con éxito. Sin perjuicio de ello, como bien decía Sergio Delgado, existen, por supuesto, herramientas para poder facilitar, digamos, el acceso a la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus jueces, con sus defensores, y de eso nos estamos privando, sí, me parece inútilmente, lo cual provoca dentro de las cárceles situaciones de tensión que muchas veces llegan, por supuesto, a situaciones de violencia y tal, que se podrían evitar fácilmente con un aparato electrónico. Por supuesto que también ese aparato electrónico facilita otro tipo de acceso, por ejemplo, al estudio, a la educación, al contacto con los familiares, a los abogados, incluso a los abogados particulares. Creo que se debería rápidamente resolver esa cuestión con una resolución sencilla y de naturaleza administrativa dentro de cada una de las cárceles. Muchísimas gracias, Vilma. Bueno, nuevamente tiene la palabra Cintia, que va a presentar el tercer eje de este encuentro. Bien, ¿qué tal? Bueno, continuamos con el tercer eje. Se tratará de burocracias y escasez, propuestas concretas. Expondrán los compañeros Carlos Gastón Tótaro, Diego Villalba, Matías Tótaro, Maximiliano Corredora Legato, Juan Ladicia y Carlos Flores, de Liberté, Unidad Carcelaria número 50, Batam. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Nos toca burocracia y escasez. Desde que alguien ingresa al sistema penal, primero y penitenciario, después de todo, es burocracia. Es un complejo entramado en el que debemos sumar un lenguaje inentendible. El lenguaje que usan los operadores judiciales, que le agrega más vértices al laberinto punitivo, al que sabemos que ingresamos, pero no sabemos si podemos sortear con éxito. Esas lógicas burocráticas se traducen en que hay un efectivo control de ejecución de la pena. Cuando tenemos la suerte, entre comillas, de tener una sentencia, pero no debemos olvidar que según el informe del Servicio Penitenciario Nacional de Estadísticas Penitenciarias, para el año 2019, el 43% de las personas presas lo estaban en calidad de procesadas. Por ello entendemos que el primer motivo por el que no hay eficacia control de la pena es el uso excesivo de la prisión preventiva, que tendría que ser excepción y no la regla. Las personas presas, prisión preventiva, están presas, por las dudas. Esta situación, junto a políticas penitenciarias que se traducen en la aplicación de la pena más larga y su endurecimiento, en términos de acceso a derechos en la aplicación de progresividad de la ejecución, como por ejemplo, la libertad asistida, tornar a las cárceles en lugar superpoblado de la información oficial del Servicio Nacional de Estadísticas Penitenciarias.
surge que de las personas presas en el año 2019, el 68% eran primarias, es decir, que estaban encarceladas por primera vez. Además, de toda la población penal, solo el 6% accedía a salidas transitorias, mientras que la gran mayoría, el 96%, no estaba incorporada al régimen de semilibertad, siendo Argentina el excepto país latinoamericano con mayor tasa de encarcelamiento. 224 personas presas cada 100.000 habitantes. A diciembre del 2019, ya refiriéndonos concretamente al encierro en provincia de Buenos Aires, la población en cárceles y comisarías asciende a los 53.000 personas, más de la mitad de la población carcelaria del país. Esto según los datos recogidos por la Comisión Provincial por la Memoria, agosto del 2021. El segundo motivo, lo entramos en la falta de presencia física de los jueces a las cárceles. Salvo honorosas excepciones, podemos afirmar que la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras no conocen a sus jueces de ejecución. Y si la condenan, aún no está firme. Lo conocieron durante la audiencia de debate, pero es innegable y comprobable que lo que aquí afirmamos, los jueces no visitan a sus presos y presas, no visitan las cárceles. Punto 3. Los informes técnicos criminológicos, por otra parte, son informes mecanizados. Esto se traduce en negativas sistemáticas a las peticiones de acceso a derechos. Es necesario decir aquí que hay personas de la salud mental, como lo son los psicólogos y psicólogas, comprometidos y comprometidas con su trabajo, pero en esos casos, a pesar de este compromiso, se ven colapsados por la cantidad de población carcelaria. Punto 4. La ineficacia e inexistencia de defensores oficiales. Aunque también hay excepciones, aún la mejor de las voluntades y las capacidades que se ve excedida por la enorme demanda de asistencia teórica oficial, porque también Carlitos, sabemos... perdón que te interrumpa, pero vayamos redondeando, por favor. Sí, lo entendimos. Sabemos que quienes pueblan las cárceles argentinas provienen de la franja excusa de la sociedad. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero para que retome desde ahí. Hola, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, magistrados. Bueno, acá me estaba relatando mi compañero, yo voy a exponer un par de propuestas que serían factibles. Maxi, fíjate que hay otro micrófono abierto. Vení acá, Maxi. Hay otro micrófono abierto, Maxi. A ver, ahora, ahí está. Por favor, Maxi, te voy a pedir lo mismo que a Carlitos. Tratemos de ser breves. 1 minutito, 2 minutitos como mucho. Maxi, tenés... Hola, ahora sí. Listo. Bueno, empiezo. Estaba diciendo que, bueno, planteamos un par de propuestas a lo que dice mi compañero Carlos, que las voy a empezar a enumerar. Los micrófonos, por favor. Bueno, si algún otro compañero quiere realizar la pregunta directamente... Ah, bien. ¿Me escuchan? Sí, te Ahí escuchamos. está. La máquina falló. Bueno, a lo que decía mi compañero, tenemos un par de propuestas factibles. Vamos a hacerlo redondito. Bueno, nosotros consideramos que el eje del problema burocrático gira en torno a la concepción de la cárcel desde una mirada securitaria. La cárcel pensada como castigo y el castigo como sinónimo de justicia. Proponemos entonces que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla. Que haya una ley de cupo carcelario que limite la cantidad de plazas destinadas a personas presas, que limite el aprisionamiento. Tercero, la presencia física del juez de ejecución, de los jueces de tribunal y de los jueces de garantías en los establecimientos de detención. La sola presencia es un límite a las arbitrariedades propias del encierro. Punto 4. Que haya un trato individualizado, un seguimiento, un acompañamiento de las personas encarceladas, que saque del eje
lo meramente securitario. Punto 5. Que se firmen convenios de cooperación con colegios de psicólogos, terapeutas ocupacionales, universidades, colegios de abogados, trabajadores sociales, que puedan sumar en la emergencia ante la escasez de recursos humanos especializados en la problemática de las personas presas. Porque el personal judicial y penitenciario creemos que no escasea, por el contrario, es abundante, pero está en forma de seguridad y no tratamental. Maxi, Bueno, quedemos en definitiva que se cumpla con el artículo 18 de la Constitución Nacional, sería suficiente. Gracias, Maxi. De nada, muchas gracias. Matías Romano tiene levantada la mano. Sí, bueno, muchas gracias. Quería decir que en realidad estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y que creo que el problema es multifactorial y que la madre de todos los males, por decirlo de alguna manera, o el chivo expiatorio llamado por algunos, en algún momento iniciaron una carrera de demagogia punitiva, vendiéndole a la sociedad que había una solución a través del castigo, que con el castigo iban a solucionar el conflicto y la inseguridad, y con esto lo que hicieron fue desbordar todas las instituciones, más allá de los conflictos que tienen entre ellas, que se tienen que encargar en conjunto dentro de la sociedad y del Estado argentino, para poder brindar una real solución a toda la sociedad en pleno. Y el problema que arrancó hace más de 20 años, por decirlo de alguna manera o ponerle una fecha, desde la política y con anuncios y campaña, fue creciendo y fue empeorando todas las situaciones, por lo que no podemos ver que haya una solución al hacinamiento, a la superpoblación, porque no podemos ver que los jueces se puedan hacer cargo de las visitas, del control individualizado, porque podemos ver en la provincia que ni siquiera los traslados se pueden hacer efectivos, porque podemos ver que no alcanzan los psicólogos, los asistentes sociales, porque la política criminal está errada, y se sigue sosteniendo por medio de la política una solución al conflicto que es una falacia. Si nosotros no podemos de alguna manera ampliar estos espacios a los que aplaudo y felicito, y abordar también en estos espacios a las víctimas, inclusive, para que conozcan a pleno la realidad y para que nuestra sociedad, mediante un proceso que no creo en el corto plazo, pueda haber otra alternativa que la que generan los medios de comunicación masivos y los que aprovechan a veces desde la política, no sé si ingenuamente, quizás sí, hay muchas personas que lo hagan con convicción y honestamente, e impulsen este tipo de política pensando que va a haber una solución, pero la realidad es que eso no pasa, y que los índices lo demuestran, y que el único sistema que ha vencido la inseguridad justamente es la progresividad del sistema penal, las libertades controladas, que es todo lo que anulan bajo discursos falaces que no se apoyan académicamente en la ciencia. Ese conflicto nos atraviesa, nos despersonaliza, y no somos personas humanas hoy las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires. No interesa las condiciones en las que nos encontramos, y lamentablemente los jueces tienen que resolver desde el deber ser, porque no pueden tener un contacto con la realidad para evaluar realmente el progreso de cada una de las personas. Y se vuelve todo arbitrario y todo se recibe de forma violenta por el detenido. Y genera rencor, genera resentimiento, genera estigmatización, genera reproducción de la violencia, porque ni siquiera el personal penitenciario alcanza para custodiar, y se delega el poder en la misma persona privada de la libertad que no ha tenido recursos y ha usado la violencia para resolver los conflictos, que no hace otra cosa que utilizar los mismos recursos, si no tiene forma de superarse individualmente dentro de este sistema inhumano, cruel y degradante. Entonces creo que esa es la posible solución, que comencemos a tender diálogos y que estos procesos se amplíen a las víctimas, que se involucren, que conozcan esta realidad, y que mediante esos procesos surja una esperanza de que haya una alternativa, y con contacto en la realidad y en la ciencia y en la academia, podamos ver otro tipo de soluciones que realmente traigan paz para todos los ciudadanos de este país, no solo para las personas privadas de la libertad. Eso simplemente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, abrimos el micrófono a quien quiera levantar la mano y exponer o
y hacer alguna propuesta. Nos quedan aproximadamente 5 minutos para cerrar este eje y pasar al último eje de la charla. Sergio Delgado y el Aula Liberté. Sergio, por favor. Bueno, yo por supuesto totalmente de acuerdo con que hace falta una ley de cupo. No es posible superar la capacidad de alojamiento de los establecimientos. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en comisarías y alcaldías, hay 700 personas cuando hay 200 plazas para alojarlas. O sea, están gente alojada en colchones en el piso durante meses, cumpliendo condenas enteras. La presencia de los jueces en las cárceles, ninguna duda de que es indispensable, hay que regularla y reglamentarla, y no debe ser solo la de los jueces de ejecución, tienen que ir todos los jueces con competencia penal a visitar las cárceles, eso sin perjuicio de que también los fiscales deberían participar de las visitas de cárcel, como estaba previsto en el Código anteriormente. Por supuesto, de acuerdo que la prisión preventiva debiera ser la excepción y no la regla. Hoy, por suerte, tuvimos un caso donde no se produjo la prisión preventiva que todos tenían. En Dolores no se dictó la prisión preventiva, pero en general no es lo que pasa normalmente. A esas propuestas yo agregaría que hay que diferir la ejecución de las condenas que no hay cupo para ejecutar. Las condenas cortas, sobre todo, esto se ha hecho ya en alguna provincia en la Argentina, muy calladamente, y es la solución que corresponde. No hay lugar, no hay plaza penitenciaria disponible, hay que diferir la ejecución hasta tanto se puede ejecutar. Reemplazarlo por detención domiciliaria, si parece que es imposible diferirla, pero no hacer efectiva una ejecución de condena que no se puede llevar adelante sin violar derechos humanos. Hay que oponerse a los traslados al interior de los presos federales y también dentro de la provincia de Buenos Aires a los traslados a distancias exageradas no consentidos. Y hay que tratar de promover que el gobierno instrumente una forma de administrar esas cárceles con uso regional y no con el uso disparatado que le da actualmente. Hay que imponer a todas las condenas la progresividad que trajo la ley 27375 para las condenas que no tienen acceso a la progresividad. Esa progresividad en realidad corresponde extenderla a todas las condenas. Todo condenado debería tener por lo menos un último año en el cual haya un programa de prelibertad en el cual tenga salidas transitorias acompañado y salidas transitorias propias. Las salidas transitorias antes del egreso debieran ser la regla en todas las ejecuciones de condena, no solo en las condenas de los que no van a tener otro tipo de modalidad de egreso. Y por supuesto habría que autorizar dispositivos electrónicos registrados, porque lo otro es autorizar el mercado negro de los dispositivos, que es lo que ocurre en el Servicio Penitenciario Federal. Todas las semanas se secuestran cientos de celulares, los vuelve a vender el propio servicio a los internos. O sea, mantener ese mercado es un disparate. Hay que autorizar los dispositivos electrónicos registrados. Nada más. Muchísimas gracias, Sergio. Le vamos a dar, por último, la palabra a Aula Liberté. Liberté, ¿me escuchan? Aula Liberté. Juan Laricha, Liberté. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escucha por ahí? Sí, se escucha. Sí, escuchamos. Pueden hablar, tienen 2 minutitos. Buenas tardes para todos. Habla Juan Laricha, acá de la UP15 de Liberté. Yo lo que quería exponer es la participación. No estoy saliendo en cámara ahora por el... Más participación en las diferentes áreas del servicio penitenciario, como la educación, la capacitación laboral y la cultura. Visibilizar los trabajos no formales dentro de la unidad de la penitenciaria, como por ejemplo lo que son cloaquistas, limpieza de pasoductos, panaderos, carniceros, electricistas, y etc. Un seguimiento psicológico activo y que sean todos trabajos formales. Todos trabajos formales que figuren dentro de esta unidad. No sé si se escucha, perdón, el audio. Sí, Juan, y se escucha bien. Bueno, perdón, estamos en falta de audio y cámaras acá. Que todo lo que trabajo que se le llama trabajo tumbero es que figure como trabajo formal. Y después, bueno, lo que necesitamos es la progresividad de la pena, como decir, los cambios de diferentes regímenes, ¿no es cierto? La progresividad de cada pena. Es decir, acá no tenemos progresividad. Es decir, estamos gente que llevamos varios años en mismos lugares con gente que está ingresando nuevamente. Y el otro problema es la gran preocupación que tenemos es sostenido el incremento de la población penal y sus consecuencias en el término de la vulneración de los derechos
y el retraso del régimen progresivo. Es uno de los reclamos más recurrentes que tenemos acá en la unidad. Perdón si no lo pude expresar o se escucha. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente a quienes siguen levantando la mano no les vamos a poder dar la palabra por una cuestión de tiempo, si no sería muy extensa, no terminaríamos más por esta charla, y los invitamos a que continúen debatiendo por escrito en el chat o que levanten la mano en el próximo eje. Por ende, le voy a dar la palabra a Cintia para que haga la presentación del informe. Bien, por último eje tenemos la prisión mediática y políticas de las decisiones judiciales sobre la progresividad. Expondrán y coordinarán los compañeros Jorge Carrera, Rodrigo Cosimiani, Matías Ramírez y Marcos Ocampo, de CUSAM, Centro Universitario de San Martín, Unidad Carcelaria número 48. Adelante, compañeros. Buenas tardes a todos los aquí presentes, compañeros, magistrados, fiscales, todos los que venimos aquí. Y este eje particular, a mí me gustaría saber si alguien tiene en consideración o si tiene alguna perspectiva de lo que significa que se nos niegue un beneficio a la progresividad de la pena. ¿Qué significa generar una expectativa de alcanzar un instituto liberatorio o llegar a la progresividad de la pena y que sea defraudada una y otra vez? Es exagerado decir que constituye una forma de tormento. Nosotros pensamos que no todos los derechos se vulneran con la lógica burocrática y la falta de recursos. Pero el derecho a la progresividad del régimen, por ejemplo, entendemos que se vulneran por motivos X, por eso queremos preguntarle a algún magistrado o algún juez que se encuentra ahí presente, si como operador judicial considera que existe alguna presión de las decisiones de los magistrados, o si han escuchado que algún magistrado recibió alguna clase de presión directa o indirectamente, así sea mediática o de alguna bajada política, que así se quiera llamar. Ahí mi compañero va también por ahí para sumarle alguna pregunta. ¿Qué se puede hacer contra estas presiones? Consideramos que existe una permanente construcción de realidades tales como la puerta giratoria. Por eso nos preguntamos cómo podemos construir estas realidades. ¿Qué podríamos hacer para aumentar las posibilidades de cambio? Comprar un canal de televisión, si sería una opción, organizar una campaña por redes sociales. Una posible idea para responder la última pregunta. Visibilizar una consigna que evidencie cómo las falsas realidades construidas por las opiniones públicas facilitan las violaciones sistemáticas a derechos humanos en nuestro país. Y a partir de las propuestas, concretar lo que venimos postulando. Queremos saber si alguien quiere sumarse a responder o a tirar alguna idea sobre esta propuesta que vimos acá con los compañeros. Jimena tiene levantada la mano. Bueno, yo lo que quiero decir es que realmente, primero, el populismo penal punitivo, lamentablemente, es esto que se está describiendo, ¿no es cierto? Lo que nosotros percibimos de los medios de comunicación, qué es lo que se pide, y con una representación que es ficticia, porque la realidad es que nosotros escuchamos permanentemente discursos que no están armados sobre evidencia empírica, sobre lo cierto, sobre los números. Escuchamos discursos que están armados sobre castillos de naipes, ¿no? Sobre creencias, sobre sentires. Yo creo que acá hay dos cosas que asumir. Primero, que tenemos que entrar en un proceso en el cual se exija que se muestre la evidencia. Una de las cosas por la que tenemos que luchar concretamente es por contrarrestar estos discursos que están vacíos de contenido. O
sea, hay un caso que conmueve a la opinión pública, entonces resulta que ese caso se convierte en un millón de casos, ¿no es cierto? Y que tenemos también que entender a la comunidad, porque el ciudadano común es cierto que puede sentir un miedo desenfrenado por cosas que cree que suceden, que en verdad no suceden. Entonces hay que mejorar los canales de comunicación. Esto de lo que está sucediendo hoy es un gran ejemplo de eso. Tenemos que mejorar la comunicación y tenemos que empezar a exigir también, no porque yo sea jueza y me sienta presionada, porque el día que me sienta presionada tengo que renunciar y dedicarme a otra cosa, punto. Porque cuando uno jura por la Constitución, tiene que darse cuenta de cuáles son sus obligaciones. Pero bueno, como eso soy yo, no soy todos los demás, creo que la evidencia es un punto. Y el otro punto es el camino de la restauración, sin lugar a dudas. O sea, el camino de la integración verdadera y real de la comunidad a el problema del delito, el problema de la cárcel, y llevar a la comunidad a la cárcel, ¿qué es lo que nos permite? Que se dimensione lo que significa, que una persona que no entienda nada de derecho penal pueda entender lo que le pasa a alguien que está privado de su libertad en esas condiciones, por ese tiempo, cuál es el sufrimiento que tiene, cuál es el sufrimiento que tiene esa familia. Ese es el camino. Entonces yo creo que la herramienta, sin lugar a dudas, es la comunicación. La tecnología en esta era, en esta etapa última, nos dio algo que antes no teníamos, que es poder comunicarnos todos de otra forma, aún estar en presencia no física. Entonces esto para mí es la clave y es el camino. Y es lento, no lo vamos a conseguir rápido, pero bueno, hay que aguantar los trapos, hay que soportar, y hay que ser coherentes, y hay que contestar, y hay que usar las redes sociales, que las redes sociales hoy son el sostén de la comunicación de todo el mundo. Entonces, si ustedes ven algo en una red social que no es cierto, que no es un dato cierto, como cuando yo digo en las clases, alguien sabe que en la Argentina es el segundo país con menos cantidad de homicidios de la región, por ejemplo, y nadie lo sabe, y eso es un dato objetivo de la realidad. Bueno, hay que trabajar con eso y con paciencia, pero yo creo que para mí, sin duda, ese es el camino. No me quiero extender más porque sé que el tiempo es muy valioso. Bueno, y vamos finalizando, van a dar las palabras finales, haciendo un balance general, el señor especialista en Derecho Penal y profesor adjunto interino de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires, el señor Diego Tejerina, licenciado en Sociología y docente en contexto de encierro. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero, yo soy parte de la organización de este evento, de este encuentro, y costó un montón, teníamos mucha expectativa, no sabíamos cómo iba a salir, si iban a venir o no iban a venir magistrados. Estoy muy contento, todos estamos muy contentos porque hayan venido magistrados, funcionarios, empleados. No sé, y veo algunos acá, estoy viendo en las camaritas, ¿no? Más allá de Vilma o Alejandro, que fueron convocados como expositores, vinieron magistrados, no sé, de la talla de Sergio Delgado, Jimena, y más que estaba viendo en la lista, ¿no? Después funcionarios, otros magistrados. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, porque gracias a ustedes es que se puede dar este evento, y como decía Diana al comienzo, Alejandro Aragia, que esto es la primera vez que se hace, y ustedes son los que estuvieron acá, porque son los que están comprometidos realmente, ¿no? con estas problemáticas. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos los que vinieron, dedicaron su tarde, más de varias horas para estar acá, discutiendo estos temas. La idea es hacer un pequeño balance general de las cuestiones que se hablaron, que muchas de las cuestiones, casi todas, son ejes que salen del libro, de la ley de ejecución comentada, por varios de los compañeros que hablaron, compañeros detenidos que hablaron en esta jornada. Y la idea, bueno, es, a ver, el primer eje, que era de tratamiento, el segundo eje, que era de control judicial, ideas que hay, más allá de lo que se dijo hoy, que quedan en el libro, quedaron asentadas de forma clara y son como denominadores comunes que atraviesan todo el libro, ¿no? Que tanto el tratamiento, que es el eje central de la ley, ¿no? Porque la ley empieza en el artículo 1 diciendo ¿para qué sirve esto? Bueno, para la reinserción social que se va a lograr a partir de un tratamiento. Bueno, tanto el tratamiento como el control judicial
a lo que se llegó, después de discusiones colectivas con varias de las personas que hablaron acá, a lo que se llegó como conclusión, después de hablar muchas veces en diálogos colectivos sobre la problemática, abordándola, tratando de ver, bueno, y entonces el tratamiento qué es, el control judicial qué es, y cómo se puede... Bueno, se llegó a la conclusión de que los dos son una ficción, ¿no? Tanto el tratamiento no existe, es una ficción, como el control judicial no existe, es una ficción. Son dos ficciones. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque el eje central de la ley, del régimen de ejecución, es el tratamiento, y casi todos los recursos, sobre todo humanos, están dedicados a eso, a un tratamiento que no existe, digamos, no existe ningún tratamiento. Cualquier persona, esto no lo digo yo, no es que yo estoy diciendo esto, sino yo estoy diciendo lo que después de tener varias jornadas durante más de un año, 2 años, no sé, 3 años lo que llevó, de discusiones con las personas detenidas que estuvieron hablando, a cualquiera que le preguntes qué es el tratamiento, te dice, no existe tratamiento. A mí el tratamiento es que, no sé, perdón las palabras, pero que me hayan cagado a palos, que me hayan tenido sin comer, que me hayan tenido con burocracias y burocracias. Lo mismo con el control judicial. Digo, acá hay magistrados, jueces de ejecución, fiscales, defensores conectados en este momento. Dice, no, ¿cómo que no existe control judicial? Y entonces, ¿mi trabajo para qué sirve? Y bueno, también, si tienen varias jornadas de debate con personas detenidas y dicen, la ley dice que quien controla el régimen de ejecución es el juez, dice la ley. Bueno, entonces no existe el control judicial, porque nadie controla el régimen. Esto es un desastre, esto es una anarquía, te va a decir cualquier persona detenida. Así no existe el control judicial. Muchos de mis compañeros, quizás yo lo conozco, pero muchos de mis compañeros no conocen a su juez siquiera. Entonces, digo, partiendo de estas ideas, de estas ficciones, y pasando luego al eje de las propuestas, ¿no? Cuando piensan cuál es la principal forma de violencia en contexto de encierro, muchas veces uno desde la academia, yo también soy operador judicial, digo, desde la academia o desde los tribunales, uno piensa, y las peores formas de violencia intramuros, y son las que ejerce la administración penitenciaria, ¿no? Sea de la mano del garrote o indirectamente, que la violencia entre detenidos que no se controla. Pero si te pones a hablar, y también, de nuevo, hablando durante mucho tiempo de esta temática, llegamos a la conclusión de que quizás una de las principales violencias que existen intramuros es la burocracia. Y no solo penitenciaria, sino principalmente la burocracia judicial. Y ahora voy con esto. Parece que yo emprendí como un ataque hacia el Poder Judicial y el control judicial. No buscamos eso. Este encuentro no busca eso, digo, como balance. El libro que hicimos, La Ley Comentada, no busca eso. Busca decir, yo lo que me siento, mi trabajo, que me pago mis cosas, es como operador judicial, ¿no? Y yo lo que me siento es un burócrata judicial responsable de las burocracias que hacen a la pena. Entonces yo me siento responsable de todas las vulneraciones a derechos que ocurren. Yo. No tengo otra forma de verlo. Entonces, digo, yo y todos los funcionarios judiciales, lo que pensábamos nosotros, hablando con los compañeros del CUSAM, digo, podemos seguir cobrando nuestro sueldo sabiendo que somos eso, burócratas judiciales que avalamos todo este sufrimiento y este dolor. No digo que no podamos, porque este es el sistema, uno está en el sistema, si no, no sé, nos hacemos hippies, pero digo, de mínima tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y todos los que están acá quieren hacer algo para cambiarlo, porque se conectaron acá y son personas que las conozco porque las admiro. Ustedes no me conocen a mí, pero yo las conozco porque las sigo hace un montón. Los seminarios como Sergio Delegado, no sé, como director del CEP, o Jimena Monsalve como referente en la temática, Vilma, Alejandro, son todas personas comprometidas. ¿Quién soy yo para decirle que no están comprometidas? No, lo que soy yo es alguien que organizó esto y viene hace rato hablando con personas detenidas, y lo que decimos es que lo que hace falta son propuestas concretas, ¿sí? Y llevarlas adelante de una manera concreta. Por eso, yendo a lo último. Entonces, tratando de hacer un balance general, lo que quiero decir es que hay 2 ejes puntuales. Que una Perdón, es... Felipe, perdón que te interrumpa, pero sí, por favor, sí, vas redondeando para que tengan tiempo los perfecto. compañeros. Gracias. Perdón, Cecilia, ya cierro entonces. Una es la burocracia como principal violencia de la que somos responsables. Y la otra es algo que también somos responsables, que es el último eje. Estoy haciendo un balance, por eso estoy diciendo el último eje, son las presiones. Jimena decía recién, yo el día que siento una presión, dejo de trabajar. Bueno, ok, quizás Jimena hace eso, pero yo estoy seguro, porque también hablando con personas detenidas, es obvio que el funcionario, el juez de ejecución, por ejemplo, no
da derechos a la progresividad, es obvio que no los da sistemáticamente como los debería dar por miedo a un escrache mediático, por presiones políticas. Es obvio que eso existe. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? Y acá con esto cierro, Ceci. De verdad creemos que en este encuentro no vamos a solucionar nada, ni ningún otro congreso. Lo que tenemos que hacer es trabajar de forma sistemática, hablando de estas propuestas, y si tenemos propuestas concretas que están en el libro, no importa si hay, porque ustedes las dijeron acá, la tecnología, ley de cupos, hay un montón de propuestas que queremos que salgan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, ¿a dónde las vamos a proponer? ¿Ante el poder legislativo? ¿Ante el poder principal poder, el mediático? Bueno, ¿cómo? Trabajar de forma colectiva. Por eso, la idea de este encuentro es invitar a todos los magistrados y que ustedes inviten a otros magistrados compañeros a trabajar con nosotros, ¿sí? Haciendo encuentros, no sé, semanales, mensuales, para abordar estos temas, porque acá tenemos todos, fíjense, 2 minutos para hablar. Yo ya tengo que terminar. No vamos a solucionar nada. Tenemos que seguir conectándonos con las personas detenidas y ustedes magistrados de forma sistemática. Es eso, nada más. Están invitados y estamos todos en contacto. Yo sé que tenemos todos los teléfonos, así que la idea es seguir esto. Hasta luego, muchas gracias. Señor. Vilma, por favor, tenés la palabra. ¿Me toca la palabra a mí? ¿Ya? Sí, Vilma, por favor. Bueno, bueno, yo no es que tenga pensamientos circulares, aclaro, porque si hay algún psicólogo que esté viendo acá esta discusión y crea, digamos, que amerito una internación compulsiva. Pero lo que me parece a mí, yo entiendo perfectamente lo que acaban de decir, ¿no? Pero yo no podría afirmar del mismo modo y con la misma contundencia que no hay un tratamiento penitenciario. Yo creo que hay un tratamiento penitenciario. No estamos de acuerdo. Consideramos que es deficiente, consideramos que tiene todas las carencias que se han mencionado acá, más por ahí en la provincia de Buenos Aires que en el sistema federal, por ejemplo, pero eso no lo invalida. Todo lo contrario, es algo que si se tiene, se padece. Entonces, a mí me parece que nosotros lo que tenemos que, me parece a mí humildemente, lo aclaro, es hacer la caracterización de que esa decisión alguien la tomó. Es decir, alguien diseñó un tratamiento penitenciario que es el que nosotros tenemos en este momento. Si bien, por supuesto, en la ley de la ley se desprenden algunos otros condimentos y algunos aditamentos que no aparecen efectivamente consagrados en el día a día, como por ejemplo todo lo que mencionaban previamente, trabajo, educación, etcétera, efectivamente ofertado a las personas privadas de la libertad, ese tratamiento es el que sigue encontrándose vigente y es con relación al cual se evalúa el tránsito de las personas privadas de la libertad dentro de la cárcel, tanto por el servicio penitenciario como por los jueces. Por lo tanto, se plantea como una falacia, yo lo planteo como una cruda realidad, y como una decisión que hay que torcer. Y hay que torcer a través de estos debates, efectivamente, y a través de, superar el ámbito de la cárcel, que no es una isla, sino que es parte de la sociedad, y que sea la sociedad la que visibilice, como se dijo hace algún ratito, lo que pasa dentro de la cárcel. Lo que pasa en la cárcel lo tiene que visibilizar la propia sociedad. Y nosotros somos parte de ello. Ahora, la crítica que se hace a los jueces por la ausencia de un debido control de lo que suceda dentro de las cárceles. Yo les voy a leer, justo llegó a mis manos este hermoso libro que se los recomiendo, que se llama El Castigo, esa otra bestia magnífica, de Ezequiel Kostenwein, que tiene una introducción de Zaffaroni, un prólogo de Gargarella. Y en una de sus partes hace referencia a que una consultora dio a conocer una encuesta sobre la percepción de la justicia en el área metropolitana de Buenos Aires.
Y dice, el 78% de los consultados tiene una imagen negativa o muy negativa de la institución judicial. Consultados sobre la imagen de la justicia argentina, solo el 5% la consideró muy positiva y el 14% algo positiva. Y después dice, entre los problemas principales del sistema judicial se enumera la corrupción, el 32%. Bueno, la impunidad, el 15%, la lentitud, otro de los temas, el 15%, etcétera, tal. Y dice, el desempeño judicial fue considerado unánimemente negativo en todas las áreas sobre las que se enfocó la consulta. Fue considerado ineficaz en su lucha contra la corrupción por el 77% de los consultados. O sea, la lucha contra el narcotráfico también inútil por el 63% de los consultados. Contra la evasión impositiva, otro porcentaje igual, los asesinatos, contra los asesinatos 81%, etcétera, etcétera. O sea, la justicia tiene un papel deslucido, por decirlo de algún modo negativo, no solamente adentro de la cárcel, sino también afuera de ella. Quería mencionarles a las propuestas de naturaleza cualitativa, que si se quiere que se han hecho hasta este momento, en donde se reclama ese control judicial, se discute las burocracias y las escaseces adentro de la cárcel, en donde se reclama el tema del tratamiento, ¿no? Como inexistente, o yo digo impuesto de un modo que no nos gusta, y el tema entonces y el tema de los medios. En todos los casos lo que se verifica es efectivamente una ausencia total de justicia. O sea, lo que se plantea es una ausencia total de justicia. Ahora, uno puede quedarse simplemente con la enunciación de esa problemática, o hay que ir a la fuente de la problemática. Recientemente, en el ámbito federal, la Dirección Nacional dispuso una nueva reglamentación destinada a las penas cortas. Penas cortas de hasta 3 años, entre 8 meses y 3 años, personas que se encuentran cumpliendo ese tipo de pena. Y da directivas al personal penitenciario a los efectos de cuál es el tratamiento que debe adecuarse para ese tipo de pena. ¿Por qué lo hace? Porque, bueno, justamente el tratamiento no existe para ese tipo de pena, porque todos sabemos que los objetivos que se trazan, por ejemplo, en el área de educación, desde el momento mismo de que ingresa una persona privada de la libertad, es que, por ejemplo, termine la primaria, se incorpore y apruebe determinados cursos de educación formal, etcétera, que son imposibles de poder llevarse adelante en estas penas cortas. Entonces reclama a los efectores dentro del Servicio Penitenciario Federal una adecuación de los objetivos y un tratamiento específico para poder llevarlo adelante y hacer una evaluación en un plazo corto. Pero lo interesante de esto es lo que se introduce, lo que se escribe como introducción en la oferta, digamos, de este tipo de tratamiento. Desde la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario. Y dice, uno de los efectos concretos que produjo la ley de flagrancia, que ustedes saben que implica la consumación de un hecho, la tentativa de un hecho hoy y la condena mañana, justicia express, la flagrancia, sumado a las modificaciones que sufrió la ley 24660, que impide que las penas de hasta 6 meses se puedan convertir en otro instituto, digamos, que no sea justamente el de la prisionalización, o sea, que la respuesta sea siempre la cárcel. Bueno, como consecuencia de la aplicación de estas leyes, dice el Servicio Penitenciario Federal, ha sido el incremento abrupto
en la determinación de penas de escasa duración, que ha impactado tanto en el número de personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal como en la composición de la población detenida. Según datos relevados por el Sistema Nacional de Estadística del Ministerio de Justicia de la Nación, desde el año 2005 y hasta el año 2015 se registra un alza relativamente constante de detenidos condenados a penas de menos de 3 años con un cumplimiento efectivo de prisión. Al inicio de la serie, o sea, en el 2005, esta población ascendía casi al 5% sobre el total de los detenidos del servicio penitenciario. Pero en el año 2015 ya representaba el doble, más del 10,4%. Es decir, entonces, que en 5 años se duplicó. Pero, siguiendo este caso, la información ofrecida por la Procuración Penitenciaria a partir de la implementación de la Ley de Flagrancia, acompañada, digo yo, de esta otra modificación a la 24660, dice, el número de personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal con penas cortas aumentó un 129% en un lapso de 3 años. 129%, pasando de 480 detenidos en el 2016 a 1.100 en julio del 2019. Y además dice el informe que el crecimiento es mucho mayor si se focaliza en la presencia de penas de muy corta duración, o sea, menores de 1 año, en dicho periodo. Las personas condenadas a penas menores a 6 meses de prisión se incrementaron 805%. Mientras aquellas condenadas entre 7 y 12 meses lo hicieron un 182%. Pero imagínense penas inferiores a 6 meses de prisión, que eran aquellas que antes se encontraba habilitada la conversión en tareas comunitarias, bueno, ahora detenidas, un incremento del más del 800%. A mí me parece entonces que estas estadísticas que tienen un valor cuantitativo, son las que nos pintan en este momento cualitativamente la cárcel. Una cárcel que se encuentra estallada, en donde no existe servicio penitenciario ni recurso posible de poder atender. Por supuesto que es necesario, como lo mencionaba Sergio hace un rato, la implementación del cupo penitenciario. Ahora, el cupo tiene que venir de la mano justamente para que ese cupo se haga efectivo de medios alternativos a la prisión, que nosotros no tenemos, que nos lo han suprimido recientemente, y ahí hago nuevamente referencia a esas decisiones que se toman para hacer de la cárcel lo que hoy es, y hacer de todo el esquema de un Estado punitivo lo que hoy es. Entonces, Doctora, le interrumpo 5 minutos. Disculpe, así le vamos a dar un cierre y le damos la palabra a los compañeros del CUSAM, Pabellón 4, y los compañeros de Liberté, si va acortando un poquito. No, ya termino. Aprovecho entonces para saludarlos a todos, a la gente de Liberté, a los centros de estudios presentes, al CUSAM, al CEP, al INESIP, y particularmente quería agradecer a Felipe Lamas la invitación. Así que bueno, ha sido un gusto, un honor, como dijo Alejandro Lagia, que además es mi titular de cátedra y que me ha habilitado la posibilidad de dar ejecución de la pena en la Universidad de Buenos Aires. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora, un gusto en tenerla acá presente. Los compañeros, si quieren dar el cierre final, los compañeros del CUSAM, Liberté, Pabellón 4. Bueno, agradecemos a todos también haber participado, estamos agradecidos y contentos de por lo menos haber hecho este primer encuentro, que esperemos sea el primero de muchos. Invitar también a todos los compañeros a que puedan hacer propuestas, a interactuar un poco más, que también eso se está dando y de eso también estamos muy contentos. Creemos que somos muchos los que podemos aportar ideas, experiencias y saberes, así que nada, dejarles un abrazo de acá a todos y a seguir en la lucha y a seguir pensando y craneando en cómo transformar este sistema que cada vez está peor. Así que muchas gracias, compañeros, agradecemos a todos los magistrados también, muchas gracias por participar. Gracias, compañero. Gracias a ustedes. Nicolás.
Sí, Pabellón 4. bueno, es lo mismo, agradecerles a todos por su tiempo, por su atención. Para nosotros es muy importante, nunca se había hecho antes, y creo que es el momento, creo que está en nuestras manos la posibilidad de romper paradigmas. Hay una revolución en curso, desde personas que se quieren organizar para cambiar no solo lo que sucede aquí, sino lo que repercute en sociedad. Así que nada, otra vez gracias a todos, gracias por el tiempo y espero que se repita y se proliferen estos encuentros. Así que, bueno. Gracias, Nico. Los compañeros de Liberté. Sí. Bien, en representación de todos los compañeros, nuestro agradecimiento a todos los que participaron y por supuesto que quedan claro que hoy se ha depositado una semilla valiosísima que va a haber que cuidarla y que ojalá que germine en el tiempo esperado. Quizás no sea el tiempo inmediato, pero tiene que germinar porque es necesario. Muchas gracias. Bien, excelente. Gracias, Miguel. ¿Alguna de las personas, funcionarias que están presentes, si quieren levantar la mano para decir algo, por favor, pueden habilitar el micrófono? Bueno, como nadie levanta... Ahí está, Jimena, María Jimena, por favor. Ahí está, gracias Cecilia. Solo decirles que bueno, qué mejor que poder encontrarnos y conversar, ¿no? La verdad es que ha sido muy ameno el diálogo, nos sentimos, me parece, todos muy cómodos y creo que esta es la estrategia para poder hacer una construcción más humana, más real. Así que bueno, muy contenta de haber podido participar y acompañar y poder seguir escuchándolos y que ustedes también nos escuchen a nosotros y estamos todos en el mismo barco. Tampoco me gusta decir ustedes y nosotros. Este es un problema que tenemos que poder resolver mejor, de una manera más acorde a nuestra ley, al pro homine, entre todos. Así que bueno, ojalá que eso suceda a partir de hoy. Muchas gracias, Jimena. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a todos, todas quienes estuvieron presentes hoy. Invitar a los compañeros de otras entidades que también se sumen para una segunda edición que ya tenemos pensada. Al costado tuvieron una lista de asistencia para que después se les pueda emitir un certificado. Y también se publicó el link para que puedan comprar el libro de los compañeros de TUSAM con un 25% de descuento. Y bueno, muchísimas gracias y esperemos que esta, como decía el compañero Miguel, sea una primera instancia de un diálogo que pueda en definitiva ser fructífero y que se traduzca en definitiva en las mejores condiciones de vida de quienes transitan las horrorosas cárceles de nuestro país. Y que el objetivo final tiene que ser que vayamos descomprimiendo esas cárceles y que algún día la mejor cárcel sea la que no exista. Muchísimas gracias. Bravo.